psicoanálisis nos pueden manipular y somos tan vulnerables. Y esto, hablando en términos de cigarrillo, pero es en general sobre cualquier tipo de consumo. Igual esta también fue la base para impulsar el consumismo y impulsar el capitalismo en Estados Unidos, que ya ahora sí en todo el mundo, pero en su época este señor junto con el presidente, creo que fue Hoover, lo que le pidió fue que creara deseo y transformara a la gente en máquinas de felicidad en constante movimiento para que fueran la clave del progreso económico del país. Y bueno, por eso es que Estados Unidos se volvió potencia mundial también y actuamos de una manera feliz pero también dócil, y eso es lo que quieren estas ideologías, volvernos dóciles, volvernos manipulables y crear una sociedad entre comillas estable. Entonces, viendo esta forma que tienen de manipularnos, ¿cómo creéis que podríamos combatir esa desinformación? A ver, tenemos la suerte de que hoy en día hay muchísimas vías y muchísimas formas para combatir la desinformación, las fake news y todo tipo de contenido manipulado y del cual pues desconocemos su veracidad. Existen vías tecnológicas, también herramientas desde el periodismo o incluso yendo directamente a la forma de educarnos como generadores de información, como consumidores responsables de información. Desde la tecnología tenemos la alerta temprana de la desinformación, que entonces, por ejemplo, son herramientas tecnológicas como el Cofacts en Asia. Sí, es verdad que he oído hablar de esa herramienta, que es como una aplicación que se encarga de verificar los hechos, pero mediante la colaboración colectiva. O sea, los usuarios comparten los mensajes y pueden ser revisados y discutidos. Y después estos resultados están abiertos para que todo el mundo pueda compartirlos. Y lo que comentabas del periodismo, aquí en España existen agencias de verificación de hechos como maldita.es, que es una agencia formada por periodistas que se dedican a desmentir bulos en las redes. Y además también trabajan en un sentido más educativo haciendo talleres. Sí, en relación a esto de los talleres, Neutral, que también es una agencia de verificación de hechos, desde mayo de 2019 también han puesto en marcha un proyecto llamado Neutral Educación, que es justamente para esto, para contribuir a fomentar el pensamiento crítico en colegios, institutos, universidades y otros centros de formación, impartiendo cursos y también conferencias sobre cómo verificar datos y también sobre el fact-checking. Y hablando de educación, charlas y tipos de talleres, me gustaría comentar que desde la educación, por ejemplo en Finlandia, desde el 2016, se ha introducido un programa escolar que introduce pues, talleres y charlas que enseñan a cómo defenderse de la desinformación mediante la alfabetización mediática y también ayudan al desarrollo del pensamiento crítico. El de Finlandia, me parece también un buen ejemplo para mostrárselo a los gobiernos, porque puede ser un método muy eficiente para actuar en contra de la propagación de la desinformación desde la infancia ya o primaria, secundaria, sin necesariamente recurrir a leyes controvertidas como la censura, porque luego te pueden venir editoriales o ciertos generadores de contenido de información reclamándote su libertad de expresión. Y es que, ¿qué ocurre con la libertad de expresión? Es cierto que no podemos volver siglos atrás y volver a la censura, por ejemplo, y implementar pues un solo discurso o una sola forma de ver y expresar. Lo que proponemos también desde la educación es entonces repensar la libertad de expresión a una responsabilidad de expresión. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de superar y combatir la desinformación desde otro medio que no sea la censura, ni tampoco proponiendo solamente un único discurso, sino que practicar una expresión consciente y responsable desde el conocimiento. De esta forma sentimos, pensamos y actuamos con cabeza y no nos dejamos guiar por impulsos ni sentimientos ni herramientas de la publicidad con la que quizás nos engañan para colarnos un bulo. Igual también es una educación que puede ser desde la cotidianidad, que no parta de
instituciones, sino también desde nuestro propio rol, por ejemplo, y no hablando en términos de artistas, también puede ser, o sea, nosotros ya visibilizamos la problemática, lo podemos compartir y esas personas lo van a seguir compartiendo. Los problemas cuando se hacen visibles se hacen cuestionables y entre más interiorizado tengamos el cuestionar, yo creo que es ahí donde podemos combatir este problema. Es la autocrítica como una herramienta fundamental, pero también, por ejemplo, escuchar otras opiniones, buscar otras opiniones. Escuchar con la intención de entender, no con la intención de responder. El método científico también como que parte de eso. Cuando hay un problema, es partir de la suposición que ese problema es falso, o esa hipótesis es falsa, hipótesis del problema es falsa, y que será falsa hasta que haya una que diga que no lo es, pero igual siempre va a quedar como abierta a la refutación, como al cuestionamiento. Y es eso, una, escuchar otras opiniones. Dos, escuchar a expertos y realmente acudir a expertos, porque los expertos buscan evidencias y se basan en las evidencias. Pero es bueno también mencionar que no nos podemos basar o respaldar solamente en evidencias, porque puede seguir siendo consistente con teorías rivales. Entonces hay que buscar muchas evidencias, pero sin descartar. Y bueno, otra también de las más importantes ahora en nuestra era es la pausa antes de compartir, porque lo que compartimos es potencialmente contagioso, y solamente si es verdadero puede ser un hecho, solamente si es representativo es información, y solamente si está sustentado es evidencia. Y esto lo dice Alex Adams en una charla de TED. Para avanzar a la era de la posverdad necesitamos traspasar eso para poder llegar a la proverdad. Y yo creo que tenemos un rol fundamental todos, no solamente los que crean esa información, los que crean esas fake news, los que crean esos bulos, sino nosotros los que los compartimos también. Bueno, somos Nuria, Juliana y Ana, esperando que este podcast os ayude a ser más críticos y más exigentes con la información que os llega. Y que como comunidad usemos la libertad colectiva y sincera desde la cual compartimos y asimilamos información de forma responsable.